Hola amigos, soy el ñomo Zagar y hoy otra aventura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde me trajiste? ¿Qué vamos a hacer? Te traje de nuevo a Tilcara. Sí. Pero esta vez es Semana Santa y a una de las peregrinaciones al Abra de Punta Corral. Venimos entonces a Tilcara específicamente a subir unas elevaciones tremendas. ¿Qué eso? ¿Cuándo Una tiene? caminata de 25 kilómetros. Ustedes van a ver en el vídeo si llegamos o nos volvemos, digamos. Claro. O si esta es la presentación y el final. Claro, claro. Jodido, digamos, apunada, baja respiración, complicado. Y todo es Sin contar que venís subiendo 12 horas caminando. Y venís, claro, la trepada es constante. Ajá. O sea, no es que llegás a un altiplano y de ahí tenés una planicie. Es todo el camino muy zigzagueante. Vamos a encontrar muchos peñascos, mucho precipicio y siempre en subida. Bueno, y ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos en colectivo o en auto? ¿Es posible eso? Mula. Ajá. Es la única forma. Perfecto, bueno, vamos otra vez. Empecemos. Llegamos al primer calvario. Y Realmente. Esas son dos piedras que vos se las vas a ofrendar a la Pacha. Te vas a sacar ese peso de encima para que te ayude a llegar. Ahora vamos a enfrentar 7 curvas muy empinadas y hay que hacerlas de una a la vez. Vamos. De a una. Este es el inicio del camino. Primera curva, segunda, tercera, cuarta, quinta, Ufa. sexta, séptima y llegamos arriba en 7 curvas. En 7 curvas tremendas. Exactamente. Ufa. Bueno, Así que empecemos. vamos a ver. ¿Qué tal? ¿La llevas? Está realmente complicado. La subida es jodida. Literalmente cada 20 pasos tengo que parar a respirar porque se complica mucho esta altura. Con el sol pegando encima. Tremendo. Bueno, vamos a seguir subiendo. Mira. Todo esto subimos en 7 curvas. Ahí está. ¿Seguimos? Vamos.
sentí que me moría. Me la banqué, pero el corazón se me está por salir, me está diciendo, me voy de tu cuerpo. Sí, yo acá también, antes de llegar acá arriba, sentía que me moría asfixiada, pero yo respiraba, digamos. Entonces mi cerebro decía, está entrando oxígeno, estás respirando, pero sentía que no podía respirar. ¿Te quedan chiquitos los pulmones así? Aunque te entra un montón, pero lo sentí que es insuficiente. Sí, sí, sí. Yo hace 30 años hice este camino por primera vez. Y cuando empecé a hacer las curvas, me acordaba de mi papá. De cuando venía de la mano con él, tenía 8 años. Era más chiquito que la edad de mis hijos ahora. Y él me decía, curva 1, curva 2. Te contaba las curvas Para mostrarme lo que ya habíamos avanzado. Y realmente es emocional y hasta esotérico. Esto es un Vía Crucis. Ajá. O sea, realmente estamos haciendo la pasión de Cristo. Falta el romano que me pegue, ¿no? Pero estamos sufriendo igual. Y cada estación, o sea, porque acá mañana va a parar la Virgen. Entonces son esos lugares donde vamos a descansar nosotros hoy y donde mañana también va a descansar la Virgen, porque hay gente que la está trayendo en anda. O sea, todo este trayecto que nosotros lo hicimos, mañana lo vamos a volver a hacer, pero con gente que o va tocando instrumentos musicales, eso te va a volver loco a vos, o que va a tener el peso, además de su mochila, de su cansancio de haber llegado hasta arriba, el peso de la Virgen. Vienen cargando a la Virgen. Vienen cargando a la Virgen. Subir y bajar, o sea, ya la subieron Y ahora lo van a bajar. Qué Y va a loco. estar toda la Semana Santa en Tilcara y después vuelve a subir. Ella está arriba. Ajá. ¿Viste esto? Allá está Naira, mirá. Vamos a hacer lo que se puede. Subir todo lo que se puede. Pase, señor. Uy. Pase. Vení. Ahí está. Nena, ¿querés bailar rolinga conmigo? ¿Cómo estás, mi amor? Bien.
Bien. Aprovechando estos 10 centímetros de sombrita. Sí, mira, como verán, acá se acaba la sombra. Pero bueno, son las 2 de la tarde, 2 y media casi. Y realmente este pedacito de sombra se lo revalora. Porque realmente el sol está muy fuerte. Así que nada, a disfrutar un poquito de esa sombrita. Unos sorbitos de agua, porque tampoco hay que empanzarse, ¿no? Hay que llenarse, no, porque te hincha y quedas para atrás. Y recordar siempre que como el camino es tan angosto, ¿ven? Como el camino es tan angosto, cada vez que viene gente de allá o de allá para pasarte, hay que tirarse para el costado y solamente pasar uno por vez, porque si no corres riesgo de caerte hacia abajo, y lo único que hay para agarrarse son piedras y cardones, así que no está para nada bueno. ¿Continuamos? Vamos. Qué increíble cómo cambia el paisaje constantemente. Recién teníamos una pared hacia la derecha, ahora de repente se abrió la grandeza. Descanso primero que nada, hemos pechado duro y parejo desde el descanso anterior, así que vamos a lubricar, a respirar, a incinerarnos, a convertirnos en costras. ¿Cómo la llevan? ¿Bien? Pero bueno, primero pensar en el primer objetivo, que es Chilcahuada. No nos desconcentremos de eso, vamos, está ahí. ¿Ah? ¿Sí llegamos? Sí, ¿cómo que no? Hasta Chilcahuada llegamos seguro. Mira, el otro también. Déjame que me lo replantee allá. No solo sufro yo, sufre la monada completa. ¿Qué es eso, gorita? ¡Wow! ¡Azúcar para el camino! Donde la tierra se pone colorada y el río se junta con el camino, está Chilcahuada. Llegamos a Chilcahuada, 8 kilómetros de caminata, 4 horas y media. Vamos muy bien. Pero ahora te juro que necesito descansar. Vamos a descansar. Si no vamos descanso, a comer algo. no continúo. ¿Cómo estás? Ahora cansada. Fue duro, ¿no? Sí. Cada vez más arriba, ¿no? Nosotros, cada vez más árido, más arriba. Llegamos a Chilcahuada. Por fin. Sí, un lugar súper curioso, boludo. Es un puesto. Acá hay normalmente una sola casa. Ajá. Porque acá es donde paran los arrieros a darle de tomar agua a las mulares, a los caballares,
a las ovejas que están bajando del cerro. Es un puesto donde después que para Semana Santa, para la Virgen de Punta Corral cuando baja, se arman estos puestos, va a ser tremendo. Si es que llegamos hasta arriba. Sí, vamos a llegar, venimos bien, venimos haciendo un tiempo menor del esperado, o sea, venimos más rápido de lo que creíamos. Se nubló, lo cual Sí. ayuda muchísimo al calor. Sí, basta de y quemarnos. Exactamente. Y atrás tenemos una enfermería. Sí. Acá hay una enfermería que depende del hospital de Tilcara. Y Ajá. arriba también. Bueno, Siempre entonces fue hay que así. hacerlo tranquilo, buena onda y no dejar que la mente te gane. Necesitan azúcar, cafeína, un poco de hidrato de carbono y con eso llegan. Sí, porque si van a seguir para Punta Corral, Arriba- no hay que estar muy lleno porque no va a poder subir. Arriba recuperamos proteína buscando algún cabrito, cordero, algún asadito. Arriba recuperamos proteína. Claro, vengan Pero acá a con los, azúcar es suficiente. vengan a los locales de acá que arma la gente, pero no se No coman zarpen, pesado, claro, claro. no se zarpen con la comida. Más bien consuman café, té, mate Claro. cocido como dije. Algo para hidratarse, algo para levantar, o sea, un café con mucho azúcar y un bollito como para tener un poquito de hidrato de carbono para que el cuerpo tenga energía para seguir. Claro. Así que bueno, Bueno. ¿Cómo la ves? A subir. adelante mi querido Padawan. Si llegar quieres, caminar debes. Esto se está convirtiendo en algo realmente duro. Realmente duro. Pero vamos a tratar de hacerlo. No quiero renunciar. Pero está muy duro. Mucha subida. Estamos muy alto. Ya nos tuvimos que abrigar porque el viento está realmente frío. Comenzó a helarnos la piel. Cada vez que doblamos, hacemos una curva, viene otra subida y luego otra y otra. Y se torna interminable. Es una pesadilla para la cabeza, pero si uno logra mantenerse, se puede llegar. ¿Cómo estás, gordita? Vamos. Vamos, usted es fuerte. Usted es la guerrera. Crees que ya llegas, sigue y sigue. De hecho, allá sigue el camino. ¿Cómo estás? Muy cansada. ¿Estás muerta? Sí. Ya estamos muy abrigados porque hace demasiado frío. Se ha puesto complicado el frío. Pero vamos a llegar, como sea. De repente, las nubes están tapando el camino. ¡Qué locura! Esto sí que es digno de ver. Mira cómo caen. ¡Qué bárbaro! No se puede ver el cielo. ¡Wow!
Loquísimo, ¿no? Sí. Bueno, vamos antes que nos tapen a nosotros. Estás atravesando las nubes. El olor a agua, ¿viste? Sí. Caen gotitas. Una bóveda. Cansa, pero reconforta. No sé cómo, no sé de qué manera, pero uno va caminando y va llegando, va subiendo. Últimos minutos de caminata y realmente con ganas de llorar, hacer pi, vomitar. Es tremenda esta subida. Últimos minutos de luz y de la caminata. Vamos que llegamos. El problema es que la subida nunca para. Siempre es en subida todo. La verdad que todos los músculos duelen. Absolutamente todos los músculos. El cuerpo es un dolor ya. Bueno, por fin llegamos a la hora de Punta Corral. Ahí se puede ver la iglesia. La gente ya está con todas las carpas armadas. El lugar está poblado de carpas y de peregrinos. Bueno, ahora nos sentamos aquí a ver si podemos pegar algo para comer, porque hace un frío y estamos tan cansados que necesitamos revitalizar de alguna manera. ¿Quién es tu abuelo? ¿Qué estás comiendo? Estofadito de mondongo. Con mote. Estofado de papa, mondongo. Mondongo, sí. ¿Qué tal? A ver. Tenía más hambre que gana vivo, ¿no? No, es una maravilla. ¿Vos qué pediste? Y yo pedí estofado de mondongo. Ah, te lo Estamos está haciendo él, compartiendo. digamos. No, me lo hizo. Está probando. Te lo está comiendo él. Después, bueno, va a ver. Bueno. Yo pedí cordero. ¿Me va a convidar o no me va a convidar nada? Pero no se puede cortar con cuchara. No importa, vamos a meterle como sea. Y... No, yo quiero un bocadito para probar, ¿no? Es que te quiero cortar. Gracias. está. Qué rico. Esta empanadita. Todas esas luces son todas carpas y fuegos que hace la gente. Está todo lleno de gente, increíble. Y la banda de Sicuri que está tocando ya. Bueno, ya no estamos yendo a dormir, apenas llegamos, estamos molidos. La cara es. Estamos molidos y bueno, vamos a tratar de dormir con las bandas Sicuri sonando afuera igual, para levantarnos temprano mañana e ir siguiendo a la Virgen, ¿no? Hasta Tilcara, así que a dormir, guacho, a hacer lo posible. Vamos. Bueno, evidentemente la gente ya se está levantando y algunos se están yendo. Así que seguramente ya es cerca de las 5 de la mañana y hay que levantarse para filmar cómo sale la Virgen y acompañarla hasta Tilcara nuevamente.
Bueno, son las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Se verán en nuestras caras, se notarán todavía. Estamos en la iglesia. El santuario de Labra de Punta Corral. Ajá. La Virgen acaba de salir. Nosotros, por una cuestión de respeto, esperamos que se vaya para poder usar esta parte, que es el único lugar con luz. Sí. Quisimos filmar afuera y no se ve casi nada. Y las bandas de Sicuri ya se empiezan a formar para hacer los relevos. Van turnándose para tocar mientras acompañan a la Virgen, que baja rapidísimo. Sí, yo en un toque prendí el celular y cuando vi la tenía encima y bueno, seguí un poco. Y sí, sale. O sea, nosotros Claro, pensábamos sí. que afuera iba a ser como una fila, con las bandas de Sicuri iban a ir bajando. A las chapas se ha ido la Virgen, así que Bueno, la vamos a alcanzar más adelante cuando tengamos luz para poder mostrarle a ustedes de qué se trata esto, digamos. Igual ahora algo de tomas tenemos para mostrarles la noche en el campamento. buenas noches. Sí, hace mucho frío. Vamos a desarmar la carpa y vamos a ver si alcanzamos a la Virgen, ¿no? Sí. Está mal hecha esta mochila, no, acá tenés que venir acá, sí, no acá. ¿Cómo lo lleva cabeza? Bien, ¿Estás muerto? no, me duele el pie, ¿no? Sí, ahí está Chilcahuada. Y vamos bajando, ya estamos cerquita.
acabamos de pasar Chilcahuada ya bajando desde Punta Corral. No se puede creer todo lo que subimos, hermano. Sí, boludo. Sentado ahí cargando agüita veíamos de dónde aparecía gente y no se puede creer. Estoy tan orgulloso de mí, del equipo. De mí más que nada porque yo era la carga. Pero logramos, ¿qué se siente? Volver con la satisfacción del deber cumplido. No, es tremendo, casi lloro cuando llegamos, boludo. Pero bueno, todavía estamos... La mitad del camino. Todavía estamos viajando, O claro. sea, hicimos el 75% porque llegamos Claro, estamos en la mitad de la vuelta. Pero esta vez vamos a volver por el río, porque cuando estábamos yendo para Punta Corral veníamos por allá arriba. el camino a la montaña. Venimos bajando muy rápido. Una belleza, boludo. A belleza. Así que Bueno, vamos a seguir. Vamos porque ya viene La banda de Sicuri. la con banda de Virgen. Sicuri. Vamos. Acá hay una fresita. Ya casi lo logramos. Falta exactamente 1 kilómetro para llegar hasta allá abajo, que es donde comenzamos la subida a Punta Corral ayer a las 12 del mediodía. Exactamente 1 kilómetro. El tema es de que así como fue subida cuando comenzamos la caminata ayer, ahora es un tramo de bajada bien hardcore, ¿eh? Damos la bienvenida a la primer banda que viene de Nabra de Punta Corral. Bienvenido, querido Sicuri. Bienvenido a Tilcara. ¿Por qué lloras, mi amor? Porque es emocionante, porque nosotros estuvimos allá arriba y estas personas con todos los instrumentos y todo, estamos deshechos, o sea, no me quiero imaginar lo que están sintiendo estas personas. Y siguen En tocando su con alegría. cuerpo, en su alma, están saltando, están... Y es impresionante realmente. Bueno, esta es la primera banda de Sicuri que llega a la iglesia de todas las que estaban allá, así que van a ir llegando de a poco todas.
Bueno amigos, ya estamos terminando lo que fue este tremendo viaje. Seguramente en todo lo que es el viaje, perdone si aparecen dedos en la cámara, si por ahí no se ve de la mejor manera, porque bueno, fue muy difícil filmarlo por lo que es el terreno, por lo que es la gente, por lo que fue la fiesta, así que sepan disculpar. Caminamos 14 horas, hicimos 30 kilómetros en medio de la quebrada. En terreno hostil. Sí, en terreno hostil. Hay pocas tomas arriba, como yo de noche, mucha neblina. Mucha neblina y de noche, o sea que era Y mucho bastante frío. complicado. Hemos pasado casi 7 grados bajo cero Sí, en carpita. en carpita. Una vez que dormimos allá en Punta Corral, que dormimos un par de horas, inmediatamente bajamos porque salió la Virgen del pueblo y la trajeron hasta Tilcara. O sea, después de que subimos tuvimos que bajar por el mismo camino, así que nos adelantamos para poder filmar la llegada de la Virgen, y cuando llegamos pudimos ver a un montón de bandas de sicuri. Esta es una fiesta que se la puede ver súper popular. Sí, O sea, no nos vamos a meter en lo religioso porque las creencias son de cada uno de ustedes. Cada uno cree en lo que quiere y en lo que puede, en lo que cree. Pero esta fiesta, por momento era muy religiosa, por otro momento era muy popular, Claro. por momento era muy interna. Sí, sí, o sea, el sacrificio es tanto que... Varios hemos llorado en el camino por diferentes energías y diferentes sensaciones que cuando uno está viviendo, ¿viste? Por el dolor, el cansancio, más la energía, la fiesta, porque constantemente, a pesar de que es durísimo el camino, la gente va de fiesta. Y hay gente que te va alentando. Bueno, yo me emocioné acá cuando vi las bandas de sicuri llegar. Sí. O sea, yo llegué arriba cansado, muy cansado. Abajo también, o sea, volvimos al pueblo. Sí, y acá casi no llegamos Sí, ya. llegamos. Al último kilómetro de la bajada ya era, uno creía de que podía simplemente renunciar, pero no. Pero acá estamos. Sí, le hemos vivido una experiencia asombrosa. Es social, cultural, emocional, espiritual, es todo. Ya saben que nos tienen que ver, suscribirse, compartir y, como siempre, vean los videos de Super Sordo.